gracias. Siempre me alegro de verlos. También me alegro que estemos aquí para hablar de literatura y de Borges. Hoy vamos a centrarnos, o por lo menos poner como punto lo que llamamos la serie de la biblioteca, ¿no es cierto? Hemos hablado de la memoria como uno de los espacios decisivos, digamos, en la ficción de Borges, que además tenía para nosotros sentidos no solamente de construcción, de ficción, sino también algo muy ligado a su propio imaginario del lugar y de las propiedades a partir de las cuales era capaz, o se sentía capaz, o se sentía autorizado, pero también inhibido, ¿no es cierto?, de construir su obra. La memoria y la biblioteca parecían estar antes de la escritura, ¿eh? Estaban antes de la escritura. Entonces eso es un respaldo, pero también es un peligro, ¿no? Entonces, trabajábamos sobre la idea de la memoria absoluta que aparecía encarnada básicamente en Funes, y la memoria ajena que aparecía ligada al relato, la memoria de Shakespeare, que como dije es el último relato de 1980, ¿no es cierto? Decíamos que en el caso de la memoria la aspiración es el olvido, ¿no? Paradójicamente es el olvido a lo que se aspira, porque la memoria supone un peso, digamos, ¿no? Creo que algo de eso siempre hay, ¿no? Creo que nosotros tenemos una palabra que es muy... solemos usar una palabra que es una palabra muy interesante, que es remordimiento, ¿no? Aquellas cosas que recordamos que no queremos recordar, ¿no? En Borges pareciera que esa idea de que la memoria no se puede controlar y que los recuerdos pueden invadir, es un elemento que desde luego funciona en su ficción de una manera extraordinaria. Del mismo modo que en la biblioteca los libros también son, en cierto sentido, algo intimidatorio, ¿no? Me parece que la cuestión central en Borges, y no solo en Borges, pero yo diría en la literatura, ¿no?, es que uno siempre tiene que preguntar quién es. ¿Quién escribe, quién lee, quién recuerda, ¿no? La pregunta sobre aquel que hace la acción me parece importantísima en la literatura. La literatura siempre trabaja con situaciones específicas, siempre con casos individuales. Parte de ahí para cualquier generalización, ¿no? ¿Quién recuerda? Funes recuerda. ¿Quién recuerda? Un oscuro profesor especialista en Shakespeare, que es quien recibe la memoria de Shakespeare en esa transacción completamente fluida, que enloquece luego al ser invadido. Su memoria cada vez es invadida por la memoria de Shakespeare y al final ya no sabe cuál es la vida que ha vivido, ¿no es cierto? ¿Y quién lee, no? Pero podríamos decir que en el mundo contemporáneo hay dos grandes lectores, digamos. El lector tipo Kafka y el lector tipo Borges, ¿no? Si tuviéramos que sintetizar la proliferación de modos de leer, podríamos decir que hay dos grandes maneras que esos dos escritores ejemplifican de una manera perfecta, ¿no? En el caso de Kafka, como sabemos, es la idea de no ser interrumpido. Kafka tiene una carta bellísima a Felisa, ¿no?, a Felix Bauer, y le dice: mi ilusión es vivir en un sótano muy largo, que nadie pueda nunca entrar ahí, que me dejen la comida en la puerta, así yo puedo hacer un poco de ejercicio, dice él. De modo que me dejan la comida y yo tengo que recorrer el sótano para abrirla y llevarme la comida, y ahí estaría yo muy feliz, en ese sótano, porque ahí podría leer tranquilo, y quizás si leo tranquilo puede ser que pueda escribir, ¿no? Sabemos que Kafka, que es el mejor de todos, siempre decía que no podía escribir, ¿no? Que es un detalle que siempre identifica a los buenos escritores, ¿no? Los buenos escritores son los que tienen dificultades para escribir, como Borges, ¿no? Dificultades, quiero decir, como les decía, no es un escritor prolífico, ni es un escritor que tenga una respiración larga, ¿no? Entonces, la interrupción es un elemento importantísimo en la experiencia de la lectura para cualquiera, yo diría, ¿no? Hay también acontecimientos en la historia de la lectura, de interrupciones, y hay un cuento buenísimo de Cortázar, uno de los mejores de Cortázar, ¿no?, Continuidad de los Parques, donde hay alguien que está leyendo una novela y lo van interrumpiendo, y al final el que le interrumpe es el personaje central de la novela que está leyendo, que es el amante que viene a matar al marido, que está leyendo un libro en un sillón de terciopelo verde, ¿no? Es un cuento increíble, ¿no? Porque es un cuento sobre qué es leer una novela y qué es leer un cuento, pero también es un cuento sobre la paranoia o sobre la sensación que tiene uno cuando está leyendo y que no quiere que lo interrumpan. Cualquier persona a la que uno ve leyendo en el subte o en cualquier lugar está como en un espacio propio, concentrado en eso, y uno mismo lo ve y no sabe muy bien lo que está. Si uno no tiene la cultura necesaria
la experiencia de ver gente leyendo y saber lo que pasa. Si un marciano viene y ve a alguien leyendo, pero dice, ¿qué está haciendo esta persona, no? Que está ahí sin moverse. Lo real irrumpe, ¿no? También la cultura es una pausa. Saul Bellow dice, la cultura es como la oración, dice él. Es una pausa en medio del ruido y del caos y de la velocidad. Y el arte es una manera de establecer un momento, un paréntesis, en el que podemos tener un tiempo propio, ¿no? Por eso yo creo que la cultura de masas, siguiendo la tradición kafkiana, tiene esa pregunta que nos hacen siempre, en general, los escritores, ¿no? Y no solo los escritores, ¿qué libro se llevaría a una isla desierta, ¿no? Que yo alguna vez hice el chiste, porque claro, es como si ellos imaginaran que solamente estando en una isla desierta uno va a leer, ¿no? Yo siempre les contesto que me llevaría, como lo dije ya alguna vez, un libro que me enseñara a hacer un bote, ¿no? Eso es lo que me llevaría a la isla desierta, si pudiera, ¿no? Decía, Kafka es el lector de un solo libro, ¿no? Eso si uno lee el diario lo ve, que pasa semanas con un solo libro. Puede ser la Biblia, puede ser Dickens. Es un lector muy intensivo, muy de una tradición que podríamos llamar una tradición hermenéutica judía, ¿no? Un lector que profundiza la lectura, ¿no, verdad? Es un extraordinario lector de Dickens, ¿no? Mientras que Borges está aislado en la biblioteca, pero tiene todos los libros ahí. Y entonces un libro remite a otro, y remite a otro, y remite a otro, y remite a la sensación de que siempre hay otro libro que no se leyó, ¿no? Por eso es muy contemporáneo Borges. Porque todos tenemos hoy esa sensación en la web, que ni siquiera tiene borde la web. Como la biblioteca de Borges, que tampoco tiene bordes, y ni siquiera se sabe dónde termina la serie, ¿no? Borges transmite muy bien lo que supone la lectura incompleta, que siempre falta un texto, ¿no? Que siempre hay algo que todavía habría que leer y que eso que no está leído determina lo que estamos leyendo, ¿eh? ¿Y qué es lo que lee? Lee una serie mezcladísima de textos, de filosofía, de matemáticas, de cuentos, no lee novelas, ¿no es cierto? Lee biografías. Hay un libro que es extraordinario y que quiero rendirle un homenaje ya las he nombrado, ¿no? Los he nombrado. A Laura Rosato y Germán Álvarez, que son los que hicieron este libro extraordinario y que trabajan seriamente, que ni siquiera quieren aparecer por acá, ¿no? Porque seguramente están en la biblioteca buscando alguna otra cosa. Quiero decir que este libro se los recomiendo especialmente porque es un libro maravilloso por cómo fue hecho, fueron encontrando los libros de Borges que estaban diseminados en la biblioteca y cómo leyeron las notas que Borges ponía al final de las páginas, pequeñas notitas de Borges que ellos reproducen, y uno se da cuenta entonces cómo lee Borges, ¿no? Borges leía textos variadísimos y en cada de esos textos encontraba una frase que luego aparece en sus cuentos, ¿no? Un lector absolutamente microscópico, el lector miope. La distancia en Borges en relación con la lectura es una cosa fundamental, ¿no? Es decir, está siempre leyendo cerca, ¿no? Está siempre leyendo la pequeña huella, ¿no? Y al mismo tiempo está siempre leyendo una serie. Es como si de cada libro sacara algo y luego siguiera la serie, ¿no? No es el lector que lee, no digo que no lo haya hecho, no es el lector que lee por completo todos los libros, sino que lee muchas veces los mismos libros y encuentra, porque además era muy, muy meticuloso, de modo que anotaba, ponía la fecha del momento en el que había hecho esa pequeña nota, ¿no? Por otro lado, de hecho, es un lector que escribe lo que lee, ¿no? Copia lo que lee, ¿no? Y por lo tanto cultiva un arte de la cita que es fantástico, ¿no? Y también cultiva lo que Benjamin llamaba el arte de citar sin comillas, ¿no? También cultiva el arte de citar sin comillas. Ustedes verán muchas de esas frases que nosotros le elogiamos a Borges y que son de otro, pero que han terminado por ser de Borges, ¿no? Porque además las traduce tan bien que a veces las mejora, ¿no? Las mejora un poco siempre, ¿no? Entonces, muy notable. Yo lo vi a Borges 4 veces, ¿no? La primera vez cuando era estudiante, tenía 18 años, en el año 59. La segunda vez en el 1969, yo estaba trabajando en ese momento haciendo una colección policial, en realidad, en una editorial que se llama Tiempo Contemporáneo, y también hacía una colección de cuentos ahí. Saqué cuentos de Mailer, cuentos de Wernicke, y entonces en un momento se me ocurrió hacer una selección de cuentos de Conrad, porque en aquel momento no estaban circulando los cuentos de Conrad. Entonces que lo voy a ir a ver a Borges, a ver si él selecciona los cuentos y hace un prólogo, y sería lindísimo que él eligiera los cuentos.
Entonces hice eso, lo llamé por teléfono y por supuesto me atendió. Porque estaba muy solo Borges. Porque era ciego, ¿no? Entonces, si uno lo llamaba y si le decía para qué lo quería ver y aquello para lo cual quería verlo tenía sentido, y le decía, véngase. Entonces fui a verlo y me dijo lo que siempre decía, pero qué buena idea, ¿no? Eso es que siempre le hacía, qué buena idea, no se le había ocurrido a nadie antes, qué sé yo. Empezó con eso. Y claro, dice, sí, fenómeno. Dice, tenemos que poner primero el duelo. Hay un cuento de Conrad extraordinario que se llama El duelo, que son dos soldados que se odian tanto que mientras van las guerras napoleónicas asolando toda Europa, ellos están siempre en un duelo privado, cada vez que se encuentran se baten a duelo como dos endemoniados. Es lindísimo el cuento porque mientras tanto la guerra asola a toda Europa y ellos cada vez que se ven en cualquier bar o en cualquier lugar que estén, porque los regimientos de ellos dos, que son del mismo ejército, se encuentran, inmediatamente se ponen a hacer un duelo privado. A Borges le parecía muy Kafka ese cuento, ¿no? Le gustaban mucho esos tipos que estaban en esa obsesión. Entonces inmediatamente después me empezó a contar duelos. Y la tarde fue cayendo y nos olvidamos de Conrad. Primero me contó, me acuerdo el primer cuento, el primer duelo. Me dijo, una vez Julio César estaba por iniciar una batalla y el general enemigo le dijo, bueno, en lugar de que muera tanta gente, ¿por qué no nos batimos a duelo nosotros dos? Entonces Julio César, que por supuesto era muy buen escritor, entre otras cosas, le dijo, sí, cómo no, pero yo le mando un gladiador, si usted quiere. Entonces Borges se divertía mucho con eso y después siguió con una serie, de la que me acuerdo, una serie de cuentos, por ejemplo, un enfrentamiento entre Saint-Beuve y Víctor Hugo, ¿no? Y que Víctor Hugo no creía en los duelos, pero no podía no aceptar el desafío en aquel tiempo. ¿No? Entonces fue al duelo con un paraguas pintado de amarillo, me dijo Borges, para mostrar que él no estaba de acuerdo con el duelo. Eran cuentos, era una serie lindísima de duelos, y después me contó uno absolutamente extraordinario, que pasaba en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, donde había un guapo, de estos guapos borgianos, que tenía a todo el mundo, que era el hombre valiente del lugar, ¿no? que se llamaba Soto. Y resulta que al pueblo llega un circo pobre, un circo, esos circos medio campesinos, ¿no? Y en el circo había un domador de leones, que ponía la cabeza en la fauce del león, y se convirtió en el hombre más valiente del pueblo, todo el mundo. Y se llamaba Soto, para peor. Entonces, porque este hombre tenía muchos problemas, dice, porque cada vez que iba a tomar una ginebra al bar aparecía el otro Soto que le decía, acá sobra un Soto. Y el pobre domador de león tenía que salir corriendo por la puerta de atrás. ¿No? Le encantaba esa historia a Borges, y es lindísima, la verdad, ¿no? Entonces, ahí vi cómo funciona, ¿no? Funciona con una serie que está unida por un eje, aunque la materia común sea variadísima, porque pasaba de algo que había leído en las décadas de Tito Livio a algo que había leído en un intercambio de cartas de Víctor Hugo, a una anécdota oral, en fin. Y todo estaba como enhebrado por esa forma que él usa mucho, ¿no? La esfera de Pascal, alguien hablaba de la esfera de Pascal. De pronto toma una metáfora y la sigue. El infierno, toma el infierno como es que aparece. Es decir, que construye una cadena, pero que era, evidentemente yo lo vi funcionar ahí como si fuera alguien que yo no sé cómo llamar a eso, pero era como, bueno, así le funciona la imaginación, ¿no? Estuvo como 4 horas contándome duelos y se olvidó de Conrad, y yo después le dije, muchas gracias, Borges, y me fui. ¿No? Por otro lado, los duelos son un elemento central de su ficción, ¿no? Son un elemento central de su ficción. Se repiten los duelos como forma a lo largo de toda su obra y son siempre igual. Son dos hombres que se enfrentan por el reconocimiento y son capaces de afrontar la muerte. Los cuentos de cuchilleros son una serie, pero también hay duelos que incluyen, por ejemplo, los teólogos, ¿no? El cuento que se llama Los teólogos. En La muerte y la brújula uno puede decir que en realidad es un duelo de Lonrod con Scarlac, que se parece mucho al sur en ese sentido, porque Lonrod, que es el gran intelectual, cae, digamos, bajo la telaraña de Scarlac, que por fin lo mata, ¿no? Y después hay otro que es un extraordinario cuento, ¿no? Deutsche Requiem, que es el cuento contado por el intelectual nazi, ¿no? Por el filósofo que es un nazi, donde ahí se ve algo que yo creo que es una marca de Borges. Borges, ¿cómo decirlo? Borges solo ve la identidad, ¿no? Nunca ve la diferencia. Es un hombre que tiene, no digo que tenga un defecto, porque no es un defecto, pero tiene una virtud particular por la cual de todo capta lo que es igual a, ¿no? Tiene como un, no sé cómo se llama eso, como si tuviera un ojo de más. Entonces, en todos lados ve, tac, pero entonces no ve la diferencia. Entonces, por ejemplo, ese cuento
en la próxima reunión de la semana que viene, vamos a ver la cuestión de la política en Borges, ahí yo veo un problema. Por ejemplo, al final, los que se enfrentan son siempre lo mismo, ¿no? O sea, Borges dice, bueno, pero en realidad los teólogos, en el cielo de los cielos, tan distintos que eran, terminaban siendo uno igual al otro, ¿no? Siempre hay un lugar donde los opuestos terminan por identificarse. Eso está en los cuentos de Borges todo el tiempo. En este cuento es más complicado porque es el filósofo que dirige un campo de concentración y tortura a un filósofo judío, y luego en el final, en la metafísica de Borges son lo mismo. Bueno, no son lo mismo. Ahí me parece que sí se puede decir, no son lo mismo, ¿no? O sea, que se dejó llevar por esta lógica de la duplicación, de la identidad, que es un elemento muy potente de su imaginación. Tiene una capacidad extraordinaria para ver lo que se parece en cosas que no tienen relación. Tiene una mirada increíble para poder ver cosas que no parecen a primera vista. Por ejemplo, la serie de los duelos, que está bien, ahí el elemento que los unifica es bastante visible, pero es capaz de hacer esas cosas con elementos que no son tan evidentes, digamos, ¿no? La otra cosa que tienen los duelos es algo que yo llamaría la ficción del nombre, ¿no? Que es un elemento que es muy importante en Borges. Porque la ficción del nombre está en la zona del culto al coraje, porque es el nombre del otro lo que importa, la nombradía que tiene el otro, lo que hace que el duelo se produzca, ¿no es cierto? Alguien tiene, digamos así, ha construido una leyenda de que es un hombre valiente y se llama el pegador, o sea, y alguien lo busca sencillamente porque dice que es más valiente que él, ¿no? Entonces, le cuestiona el nombre. Yo les decía que Dalman, el pobre bibliotecario, que imagina su muerte en un almacén de La Pampa, y sale a pelear cuando lo nombran, cuando lo llaman Dalman. Dice, ahí no pude dejar de pelear, ¿no? Entonces el nombre ahí es un elemento que tiene mucho que ver con la virilidad, tiene mucho que ver no solo con el coraje, pero también están los nombres en la zona de la cultura, también hay una ficción del nombre ahí. Movimiento de los nombres, cambio de las atribuciones, trabajos con nombres que se desplazan, ¿no es cierto? Que lo vamos a ver un par de ejemplos en Pierre Menard, ¿no? Entonces, los duelos y las lecturas, digamos, están unidas por estos elementos que son como ciertas formas que Borges busca lo idéntico, ¿no? En eso también, eso explica por qué está tan ligado a los géneros, ¿no? Borges, ¿por qué le gustan los géneros populares, ¿no? Creo que lo hablamos de eso ya. ¿Por qué le gusta el cine de Hollywood? ¿Por qué le gusta el policial? Le gusta porque repite fórmulas, ¿no? Eso lo hablamos. Mientras que la alta cultura está siempre pensando en la originalidad pura, Borges es un hombre que está muy ligado a la gran tradición de la literatura popular, que es una literatura donde uno va a buscar lo que ya sabe. Uno ya sabe que hay un detective, que viene una mujer y que se perdió el gato, el detective busca el gato, encuentra un muerto, y después la novela sigue. Pero eso es una fórmula que ya está, ¿no es cierto? Y eso recorre la gran tradición de la cultura popular, y es lo que diferencia básicamente la llamada alta cultura, donde todo parece ser original. Entonces Borges está más cerca de ese tipo de usos, ¿no? Borges trabaja expandiendo los espacios de acumulación de lo que lee, ¿no? Uno podría hacer una serie que es la cita, una serie de citas es un texto de Borges, una serie de textos de Borges es un volumen de Borges, y luego lo más parecido a lo que sigue es la enciclopedia, que es como una serie de volúmenes y de artículos que en realidad es un libro, pero es un libro que tiene muchas citas. Y luego la biblioteca, que es un conjunto. Entonces, es como si tomara la parte microscópica de la cita como lugar de acumulación inicial y lo fuera expandiendo, siempre con el mismo procedimiento, hasta terminar en la biblioteca, que sería el lugar pleno, digamos así, ¿no? Entonces, es muy interesante ver funcionar ese procedimiento en él, ¿no? Ese procedimiento de expansión y acumulación. Porque en Borges, para decirlo de una manera rápida, digamos, y un poco hermética, en Borges la erudición funciona como sintaxis. Es decir, es lo que permite articular una cosa con otra, esa erudición, que es una erudición siempre un poco... También es una erudición de diccionario, de enciclopedia, de divulgación. Borges no es un erudito. Borges es un hombre que lee libros. Lo que nosotros vemos ahora en Internet, él lo hacía antes. Por supuesto que es un hombre de vastísimas lecturas, pero ustedes verán que de filosofía leía manuales de filosofía, leía biografías de filósofos, leía, por supuesto, leyó muy bien a Schopenhauer, pero quiero decir que básicamente es un hombre que trabaja con una erudición, que es la erudición que está a mano en la Enciclopedia Británica, para decirlo de esa manera, ¿no? Pero
es interesante ver entonces que la erudición es una forma de narrar. No tiene, digamos, el gesto del erudito en el sentido del gesto de aquel que quiere hacer ver, porque todas sus maneras de manejar la cultura están siempre puestas en un lugar indeciso, ¿no? Este espacio que comienza siendo el espacio de que leo una lectura en un espacio pequeño que es la cita, digamos, y termino en una biblioteca donde lo que está es parece imposible de agotar. En ese sentido, la saturación lo abruma, ¿no? Como a nosotros nos abruma. Él es uno de los primeros que percibe esa situación, ¿no? La sensación de que siempre estamos mal informados, la sensación de que siempre nos falta un libro, la sensación de que siempre nos falta un dato. Eso que hoy las cosas están mucho más mecanizadas respecto a cómo ordenar, ¿no es cierto? Y hay que decir también, yo no quiero hacer este tipo de traslados porque no me parece que sean rigurosos, ¿no? Pero también es cierto que Borges inventó un modo de buscar con el asunto de trabajar un tema, ¿no? Es como si uno pone una palabra en Google y le sale toda la serie, ¿no? ¿Verdad? Pero, digo, la saturación, la sensación de la cultura como saturación, como algo que es imposible de agotar, hace que la biblioteca sea, por supuesto, el paraíso, pero también el infierno, ¿no? Entonces, en Borges está muy presente, y lo van a encontrar muy fácilmente, la fantasía del incendio de la biblioteca, ¿no? Empezar de cero, que la cultura está continuamente esa fantasía, ¿no? Porque ¿qué pasa si todo está escrito? Vamos a parar acá, vamos a hacer como Hitchcock, vamos a parar 5 horas. Entonces, decíamos que hay una saturación, que él percibe la saturación, ¿no? Hay una frase en la Biblioteca de Babel, que yo creo que ya la cité: la certidumbre de que todo está escrito nos anula o nos afantasma. Entonces, ¿cómo escribir si todo está escrito, ¿no? Entonces, por un lado está el incendio de la biblioteca como fantasía, y por otro lado, que si todo está escrito, lo único que se puede hacer es copiar. Que es el gran ejercicio borgiano, ¿no? Como si él dijera, bueno, yo me ocupo de eso. Es decir, me ocupo de copiar, citar, resumir, ¿no? Yo creo que una de las técnicas narrativas más extraordinarias de Borges es la capacidad que tiene para contar un relato o una novela o lo que quiere contar, cómo resume una historia, ¿no? Que muchas veces son historias inventadas las que resume también, ¿no? Como tema del Tadeo del Héroe, que consigue resumir. Bueno, lo que yo les decía, después la gente escribe novelas de 500 páginas con esos resúmenes, ¿no? Él es capaz de reducir el tema del Tadeo del Héroe, extraordinario relato, que tiene 8 páginas, y uno lo lee, no puede creer que tenga 8 páginas. La capacidad que tiene para sintetizar es un trabajo con esa vastedad y con esa sensación de que todo eso es algo... Y nos ha ayudado a todos con eso. A todos nos ha ayudado con eso, ¿eh? A no dejarse intimidar. Ahora, al mismo tiempo, él es consciente de que hay como una frontera ahí, que ya es una frontera legal. Está la cita por acá, que es, digamos, el uso legítimo, y está el plagio por acá. Y él se mueve en ese movimiento y pone todo lo que es... ¿Qué tienen en común la cita y el plagio? Que son escribir una lectura. Es una escritura de segundo grado. Son iguales, digamos. En un caso hay un nombre, en otro no hay. Pero el movimiento es el movimiento básico de Borges, que es voy a escribir lo que leo. Entonces, uno podría hacer una serie donde estaría la cita, estaría la parodia, estaría el pastiche, de todas las formas que se pueden manejar para escribir el resumen, la nota, en fin, para terminar en el plagio, digamos, que sería ese uso ilegal que Borges practica todo el tiempo, ¿no? Y que además practica de maneras muy múltiples. Por ejemplo, lo practica de una manera extraordinaria cuando traduce. Uno lee los textos de Borges y cree que todos son de él, porque las traducciones son tan buenas, que son iguales al estilo que él usa, y entonces uno dice, no puede ser que esto sea igual a lo que él escribe. Si ustedes hacen la prueba de ver y de ir al original, van a ver que lo que él logra es que la calidad de la prosa o la identidad de la prosa es tal que cuando él cita algo de alguien, esa persona escribe como Borges. ¿No es cierto? Es decir, usa los mismos adjetivos extraordinarios que usa Borges, sea quien sea el escritor, ¿no? Entonces, la traducción es una práctica muy importante para él, porque la traducción es escribir una lectura
escribir de nuevo todo un libro que sin embargo no es de uno. Y eso es Pierre Menard. Es un texto sobre la traducción, ¿no? El traductor es alguien que escribe de nuevo todo un texto que es el mismo que el otro. Y Borges dice, no es necesario cambiar de lengua. Ningún problema tan cercano a los misterios de la creación literaria, una cosa así que encierra una traducción, ¿no? Porque ¿qué es lo que ve en la traducción? Ve lo que le interesa a él, que es qué quiere decir escribir una lectura, ¿no? ¿Qué quiere decir que uno está leyendo un libro y escribe eso que lee, ¿no? Y ahí él empieza a establecer una serie de tensiones entre el original y la copia, y en esos textos que tienen sobre la traducción, las traducciones homéricas, las versiones homéricas, insisten que a veces la copia es mejor que el original, que pasa muchas veces en la cultura contemporánea. ¿No es cierto? Nosotros hemos vivido, bueno, Benjamin lo explicó muy bien, ¿no? Que la cultura contemporánea es una cultura donde antes teníamos que ir al museo a ver el objeto único y ahora podemos ver, para hablar de la cuestión visual, podemos ver toda la historia de la cultura puesta en una relación que no es la relación que tuvo originalmente. Lo que Benjamin llama el fin del aura. Vamos ahí, vemos el original, y entonces tenemos un aura, ¿no es cierto? Pero resulta que si nosotros vemos la Gioconda y al lado vemos un cuadro de Picasso, y después ya lo estamos sacando del lugar, ¿no es cierto? Estamos sacándolo del lugar, y por lo tanto le estamos sacando el aura, lo estamos poniendo en otra situación, ¿no? ¿Qué es lo que hace Menard con el Quijote, ¿no? Lo pone, Borges hace que lo ponga, y se lo escribe de nuevo, en una lengua que no es la de él. Qué raro que escriba así, ya empieza bien, ¿no? Porque si que un hombre del siglo XVI escriba así, está bien, pero que un francés que escribe en castellano escriba de esa manera y empiece una novela en un lugar de la Mancha, ¿no? Borges, por su lado, había dicho una cosa extraordinaria, ¿no? Que, por supuesto, vaya uno a verificarla. Dijo, el primer libro que leí fue El Quijote en inglés, dijo Borges. Tenía 9 años y leí El Quijote en inglés, y después cuando lo leí en castellano me pareció una mala traducción. O sea, está todo... Por supuesto que es un chiste, quizá, pero es un chiste que tiene mucho sentido y que tiene mucho que ver con Pierre Menard, ¿no? Entonces, la traducción como plagio y todos estos movimientos están en Borges de una manera muy subversiva, es una palabra que ya mejor no usarla, pero digo, muy transgresiva, no sé qué usar, muy de vanguardia. Es un gran lector de vanguardia, Borges. No es un escritor de vanguardia, porque le gustan los cuentos clásicos, pero es un gran lector de vanguardia. Y es mejor que haya lectores de vanguardia y no escritores de vanguardia, para decir la verdad. Porque los escritores de vanguardia son muy molestos. En cambio, los lectores de vanguardia abren caminos y crean situaciones de lectura nuevas, ponen en relación textos que no existen, como Benjamin, por ejemplo, ¿no? Que es un gran lector de vanguardia, ¿no? Y Borges, en ese sentido, es muy, digamos, tiene mucha energía, ¿no? Otra razón por la que pensamos que es un buen escritor es porque es un muy buen lector, ¿no? Y mi padre me franqueó su biblioteca, una biblioteca en su mayor parte de libros ingleses. Y yo me eduqué en esa biblioteca. Y recuerdo, entre los libros, recuerdo una edición de Garnier del Quijote. Esa edición yo la leí, la releí, y muchos años después, cuando volví a Buenos Aires, quise releer el Quijote en la misma edición. Me costó bastante trabajo conseguirla, con los mismos grabados en acero. Pero yo pensaba que esa era la edición del Quijote, siendo la primera que yo había leído. ¿En qué consiste el modo que tiene Borges de leer? No lo vamos a poder descifrar, ¿no? Pero vamos a poder, por lo menos, ver alguna manera de acercarnos a lo que él realmente inventó, yo diría, ¿no? Que es una manera de leer que no existía antes, ¿no? O que no estaba tan bien sentada. Hay un texto fundamental de Borges de 1951, ¿no? Que se llama Notas sobre Asia Bernard Shaw. Está en otras Inquisiciones. Yo les pido que escuchen esta frase porque es extraordinaria. Una literatura difiere de otra, ulterior o anterior, menos por el texto que por la manera en que es leída. Si me fuera otorgado leer cualquier página actual, dice Borges en 1951, ¿no? Esta, por ejemplo, la que nosotros estamos leyendo, como la leerán en el año 2000, yo sabría cómo será la literatura en el año 2000. Eso es como un aerolito que llegó del no se sabe dónde. Es una frase extraordinaria, ¿no? Vamos a decirlo así. Él está pensando en el futuro remoto, que es el presente nuestro. Hoy nosotros leemos como Borges.
En ese momento, él pensó, dentro de 50 años, si yo supiera cómo van a leer dentro de 50 años, sabría cómo va a ser la literatura. No si va a haber libros, como la gente dice ahora. ¿Va a haber libros? ¿No va a haber libros? ¿Va a ser en pantalla? ¿Va a ser económico, caro? ¿Cómo va a ser? No, no importa, dice. Lo que importa es si la gente va a seguir leyendo o no. ¿Y cómo va a leer? No, digamos, no se preocupa por la cuestión de si los libros se van a quemar o van a estar. Es decir, que la cuestión central es que la lectura literaria, para poner ese caso, es un modo particular de lectura, ¿no es cierto?, que no depende del texto. Eso es lo extraordinario. No es que uno lee porque el texto le dice cómo tiene que leerlo, sino que hay un modo de leer, el modo de leer del año 1951, contrapuesto al modo de leer del año 2000, que si uno sabe cómo es, sabe cómo funcionan esos textos. Es lo que él hace en Pierre Menard. En Pierre Menard él hace el juego de decir cómo se leía el Quijote en el momento que salió y cómo se lee ahora en 1939, si supusiéramos que el texto ha sido escrito en este momento, que es lo que Pierre Menard hace, ¿no? Pierre Menard decide escribir de nuevo el Quijote. No lo copia, lo sabe y lo escribe igual. Entonces Borges agarra un párrafo y dice, claro, leído en aquel momento esto quería decir esto, pero leído ahora esto es una cosa muy intrigante. Empieza a cambiar el modo de leer el texto y el texto se empieza a modificar, ¿cierto? Les leo un pequeño fragmento del Menard, ¿no? Menard, acaso sin quererlo, ha enriquecido mediante una técnica nueva el arte detenido y rudimentario de la lectura, la técnica del anacronismo deliberado y de las atribuciones erróneas. Esa técnica de aplicación infinita nos insta a recorrer la Odisea como si fuera posterior a la Eneida, y el libro Le Jardin de Centaure de no importa ese libro, esa técnica puebla de aventuras los libros más calmos. Atribuir a Louis Ferdinand Céline o a James Joyce la imitación de Cristo no es una suficiente renovación de esos tenues avisos espirituales. Es un chiste, pero ¿qué quiere decir? Quiere decir que uno tiene una expectativa ante leer un libro. ¿Y qué es expectativa? Por ejemplo, el libro de Joyce. Lo leo distinto que si es uno inédito. Por eso los inéditos tienen tanto problema. Por eso los primeros libros son un problema, porque todavía no hay nada construido alrededor de cómo hay que leerlo, ¿no es cierto? Por eso la guerra de la crítica es una guerra por construir ese saber previo con el que uno va al libro. El canon, ese debate estúpido sobre el canon. ¿Por qué tanto debate? Porque si alguien pudiera decidir cuál es el canon, esos libros serían leídos, como dice Borges en algún lado, hablando del clásico, ¿no?, con previo fervor, dice, y misteriosa lealtad. Entonces, como todos los escritores quieren ser leídos con previo fervor y misteriosa lealtad, todos los escritores quieren que el lector piense qué buen escritor es este antes de leerlo. Antes de leerlo. Cosa que cuando lo va a leer, hasta los errores le parecen deliberados y le parece que son cosas que son buenas. Por eso hay una gran... por eso digamos, la tensión interna de la literatura pasa por ahí, no por los textos. Pasa por cómo se construye el saber previo, cómo se construye la legitimidad, cómo se construyen los lugares a partir de los cuales se leen los textos, ¿no? La imagen del escritor, ¿no?, es uno de los elementos básicos. Hay que construir una imagen de escritor que permita que cuando uno va a leer ese escritor ya se imagine lo que viene. Hemingway tuvo tanto éxito con sus libros y con cierta figura de escritor norteamericano, de hombre de acción, que terminó por pegarse entre la cabeza. Pero construyó una de las grandes figuras de escritor que se conocen, ¿no? El escritor que no escribe, que solo está en la guerra, que va a pescar, nunca escribía, ¿no? No aparecía como un escritor, aparecía como alguien que estaba en los bares tomando ginebra con Marlene Dietrich o con cosas así. Y eso creaba una expectativa respecto a la verdad que había en sus textos, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que Borges capta algo que está en la cultura, que es que siempre vamos a los textos con una expectativa, ¿no es cierto? Los géneros literarios, dice Borges, dependen menos de los textos que del modo en que estos son leídos. Un género literario sería una explicación clara de esa expectativa. Si uno va a leer un policial, ya sabe más o menos lo que espera. Borges traslada eso a otros lugares. Dice, sí, cuando leemos otros libros también más o menos imaginamos que ya sabemos lo que esperamos o imaginamos que podemos esperar ahí, ¿no? Kafka y sus precursores, que es otro texto único, un texto de 1951, trabaja sobre esa idea. Él dice, después de Kafka, escritores que nunca habían leído a Kafka y que no habían recibido su influencia, los leemos como si fueran kafkianos. Porque Kafka ha construido un modo de leer
un determinado tipo de espera, un determinado tipo de burocracia, que cuando leemos Butterfly de Melville pensamos que es un texto kafkiano, o los duelistas de Conrad, que se pelean incesantemente ellos dos. Eso es kafkiano, ¿no? Quiere decir que Kafka nos ha creado una condición para leer de otra manera. Y los grandes escritores y los grandes textos crean lectores y crean modos de leer. Entonces Borges empezó a trabajar con eso, siguiendo la huella de Macedonio Fernández. Por eso los prólogos de Macedonio Fernández, ¿no? Y quizá el texto más extraordinario que escribió Borges es Tlön uvár orbis tertius. Como han visto, trato de no hablar de demasiados textos de Borges. Trato de que nos centremos en algunos textos básicos y luego ustedes harán la exploración que quieran, porque si no es un poco aburrido. Entonces Tlön es un gran libro, es quizá el texto mejor que se ha escrito en castellano en los últimos años, ¿no? Hay que imaginar, como dije, lo que era leerlo en 1940. Ahí Borges juega con esta idea de que en realidad está detrás de su teoría de la lectura, ¿no? Que es leer mal. En realidad la lectura de Borges pone en juego la cuestión de leer mal, porque claro, si yo leo El Quijote como si yo hubiera escrito en el año 1929, estoy leyendo mal, ¿no? Entonces Borges trabaja mucho el problema de qué quiere decir leer mal, ¿no? Si yo leo un texto como si hubiera escrito Joyce y el texto no es de Joyce, o sea, hay una distorsión, hay un cambio de contexto, hay algo que se parece mucho a lo que Benjamin viene diciendo también sobre la pérdida del aura. Hay un uso de los textos. Hay un uso de los textos, donde la cuestión no es la corrección de la lectura, sino el efecto productivo que ese tipo de uso es capaz de convocar, ¿no? El ejemplo más claro es el que propio Borges da, que es: yo leo la filosofía como si fuera una rama de la literatura fantástica. Está equivocado, porque la literatura no es una rama de la literatura fantástica. Él la lee como una rama de la literatura fantástica. Entonces dice, yo no encuentro, ustedes saben, no encuentro las construcciones extraordinarias que hay en Hegel, el espíritu absoluto, eso no lo encuentro, pero no, ni en Poe. Empieza a ver la filosofía como las grandes construcciones de universos imaginarios, las ideas de Platón como mundos paralelos, ¿no? Entonces, no está leyendo bien la filosofía, la está leyendo productivamente, está trabajando con el uso. El problema es cómo funcionan las cosas. Eso es para Borges la cuestión. ¿Cómo podemos hacer funcionar algo de otra manera, ¿no? Entonces, el efecto de voy a leer la filosofía como si fuera la literatura fantástica es Tlön uvár orbis tertius, que es un texto donde en realidad en ese texto impera el idealismo absoluto. Porque dice, me voy a imaginar un universo que funciona como funciona el idealismo absoluto. El idealismo absoluto, todo lo que sucede en la mente de la persona. La realidad no es sino un efecto. Pero hace algo muy bueno ahí, que es extraordinario, y dice, hace lo siguiente. No, lo dice, de hecho, pero está insinuado. Del mismo modo que la Enciclopedia Británica describe el universo, habla de Australia, de la Argentina, de Arabia, de los panaderos, de los pescados, de la literatura, de Shakespeare, de la bicicleta, de todo. Uno tiene la Enciclopedia Británica y puede tener una idea, leyendo esos volúmenes, de cómo es el mundo, de cómo se representa el mundo. Entonces, porque dice, ¿qué pasa si hacemos la Enciclopedia Británica de un mundo que no existe, imaginado? Y en lugar de describir cómo es París, describimos una ciudad imaginaria, que es una buena idea. Entonces inventa esa enciclopedia apócrifa, que cuando ustedes relean el relato, es un grupo que decide escribir una enciclopedia sobre un universo paralelo, ¿no? Borges tiene la suficiente precaución y la suficiente inteligencia narrativa para insinuar el tema, porque un escritor que no fuera tan interesante como él habría escrito la enciclopedia, que sería muy aburrida, ¿no? Porque lo bueno es la idea. No que me empiece a describir cada cosa que pasa en ese universo. Lo bueno es decir, hay una enciclopedia donde uno puede conocer un universo paralelo leyéndola de un universo que es paralelo al nuestro. Y el segundo movimiento genial borgiano es que esa enciclopedia, ese mundo que solamente existe ahí, empieza a incidir en el mundo real y empieza a alterar el mundo real. Empieza a producir efectos de perturbación en el mundo real. Tienen que leer el final, hay una postdata. Borges hace una cosa muy linda ahí. Él escribe el texto en 1940 en una chacra de Amorín, que nosotros tenemos la dicha de haber conseguido una filmación de Borges joven en el momento que estaba escribiendo Tlön. Es una pequeña peliculita en 8, una película casera que hizo Enrique Amorín, donde Borges está fumando y hace morisquetas. En el mismo año en el que estaba escribiendo
ese es un milagro eso, digamos, que lo hayamos visto justo en ese momento. Después que terminó esa película se iba para ahí y seguía escribiendo Tron Hubbard Orbis Tertius, ¿no? En la postdata, él es muy sagaz. Entonces, escribe el libro y publica en 1940 y le pone una postdata de 1947, pero nosotros ahora la leemos como si fuera real la postdata, pero en 1940 se sabía que era una postdata puesta en el futuro, ¿no? En la postdata de 1947 ya Borges está resignado a que el mundo se ha convertido en clon, ¿no? Es decir, que la ficción ha entrado en la realidad, que es un tema de él básico, que la ficción ha empezado a perturbar la realidad y a cambiarla, y el mundo será clon, dice él, el mundo será clon, ¿no? En esos extraordinarios momentos que tiene ese texto, un texto que ha producido efectos extraordinarios, yo traje la reedición que se hizo de los primeros cuentos que salieron en inglés de Borges, una edición que se llamó Labyrinths, que hizo un amigo mío y un gran traductor que se llama Jim Irby, que es una gran traducción, y que todos los escritores norteamericanos leyeron esta edición, que salió en 1962. Ahora la reeditaron y le pidieron el prólogo a William Gibson, que quizá alguno de ustedes conoce. Es un novelista que escribe lo que llaman cyberpunk. Es un novelista extraordinario. La primera novela se llama Neuromancer, y luego ha hecho una serie de novelas, sigue escribiendo, que trabajan con el mundo de la web. Él empezó muy pronto a entender que había un mundo paralelo que se podía construir. Les recomiendo, es un gran escritor. Es el primero que empezó a trabajar sobre estas cuestiones que ahora nos preocupan a todos, de qué hacer con eso, qué literatura se puede hacer. Está lleno de hackers. Ya en las novelas anteriores a Internet, ¿no? En las novelas anteriores a Internet. Me pareció extraordinario que los editores, que creo son New Direction, le pidieran a él un prólogo, porque es un escritor que no está, digamos, no es Pynchon, digamos. Es un escritor tan bueno como Pynchon, pero no tiene el prestigio de Pynchon porque escribe ciencia ficción, ¿no? Entonces, él hizo un prólogo que en lugar de ponerle una introducción le puso una invitación, ¿no? Y dice que él leyó a Borges por primera vez en una antología de ciencia ficción a fines de los años 50 y que dice, yo descubrí inicialmente a Borges en una muy, él la llama liberal, ¿no? Como diciendo, muy abierta antología de ciencia ficción, capaz de incluir un cuento de Borges. Eso es lo que le está diciendo, ¿no? Y entonces ahí dice, yo descubrí en ese momento, dice, recuerdo la sensación, al mismo tiempo compleja y simple, que me produjo la primera lectura de Tron Hubbard Orbis Tertius. Ahí, por primera vez, dice, comprendí el concepto de software, dice Gibson, ¿no? Nosotros no lo tenemos que decir eso, porque parece que lo vamos a mejorar a Borges porque se parece a la tontería de que si el Google, que no el Google, ¿no? Porque él escribía esta cosa en los años 40. Pero es verdad que su sistema de clasificación y su sistema del Aleph tienen que ver con una cultura donde eso tiene que ver con que él sabía mucha matemática y por lo tanto trabajaba con la teoría de los tipos y cuestiones que los que están programando. Es muy notable que William Gibson haya sido elegido para hacer el prólogo de este libro y que recuerde de esa manera a Borges, ¿no? Entonces, el objeto más maravilloso que hay en Tron es lo que Borges llama Ronir. Yo había traído la cita, pero me la dejé, no la quiero ir a buscar ahora. Y de paso ustedes leen el relato, ¿no? Entonces, el Ronir, cuando a uno se le pierde algo, el deseo genera el objeto, la réplica. Borges llama en el relato Ronir a un procedimiento por el cual uno materializa no materializa un objeto cualquiera, materializa un objeto que ha perdido. Dice, claro, a veces eso empieza, por supuesto, como es Borges. Dice, a veces la primera réplica es igual, pero ya la segunda no. Dice, ya la segunda empieza a estar un poco distorsionada. Y a la gente le interesa la distorsión de lo que está buscando, ¿no? Entonces, bueno, a nosotros nos pasó eso. Yo tenía este objeto, que es una especie de caridoscopio, que me regaló un tío cuando yo era muy chico, en mi niñez, y que me ha acompañado y un día lo perdí. Lo perdí. Después apareció en un cajón, pero nosotros, mientras preparamos el programa, tratamos de producir un Tron, producir un Ronir. Y entonces, esto fue lo que salió. ¿Qué es? Esto ya muy disminuido, el pobre, pero también con una pared de mi casa de la infancia. Entonces, ya ven que el Ronir tiene la virtud de que si bien uno busca reproducir el objeto puro, el Ronir aprovecha para también poner algo que uno seguramente desea o recuerda con mucha nostalgia, como yo recordaba en la pared
exterior de la casa, ¿no? Entonces acá tenemos un Ronnie verdadero, ¿no? Muchas gracias. Entonces, bueno, es un gusto que estén acá Mario y Luis, Luis Agasti y Mario Ortiz, que como digo son jóvenes escritores, no, jóvenes, no sé si jóvenes, todos me parecen jóvenes a mí, todos, no, les aviso que todos a mí me parecen jóvenes, así que por ese lado quédense tranquilos, ¿no? No, quiero decir, son la nueva literatura argentina, no importa la edad, ¿no? Están haciendo algunas cosas que me parecen muy renovadoras. Y están, en un sentido, me pareció que era interesante conversar con ellos sobre algunas cuestiones que están siempre presentes en la literatura nuestra, ¿no? Tiene sentido que Borges está siempre ahí, aunque sea para que uno lo olvide o trate de olvidarlo. Entonces, por un lado, quería preguntarles cómo fueron las lecturas de Borges, si lo fueron leyendo por azar, si por alguien que les tiró los libros, si eso tiene que ver con decisión. En fin, ¿cómo empezaron, ¿no? A leerlo? ¿Si recuerdan eso? A ver, los griegos creo que le decían el padre Homero a Homero, ¿no? Entonces, para uno ha sido el padre Borges, ¿no? Con ese estatuto. Y digamos, después de haber pasado, digamos, por la literatura o por las aulas de la universidad, Borges siempre es la referencia inevitable. No solamente en sus textos, sino en sus intervenciones críticas. En estos efectos de lectura que vos estabas diciendo, por ejemplo, en sus lecturas sobre la gauchesca, en sus lecturas sobre Chesterton. Y ahí, bueno, uno va advirtiendo que aparte de ser un lector absolutamente inteligente, perspicaz, irreverente, Borges es también un lector político. Por eso es interesante que lo tomen en el programa siguiente, ¿no? Como político. Lo que pasa que no explícitamente en el sentido en el que uno lo esperaría encontrar, sino en esas intervenciones de lectura, ¿no? Intervenciones de correr determinados efectos de lectura, por ejemplo, sobre el Martín Fierro, que en ese momento eran, por elevación, una intervención política al interior del nacionalismo, ¿no? Y de los usos y apropiaciones que se hacía de Martín Fierro. Y, por ejemplo, muy interesante también la apropiación que hace de Chesterton, ¿no? Cómo toma, digamos, la parte que a él le interesa, la parte que está de acuerdo con su poética, ¿no es cierto? Esa apelación a lo fantástico, la trama bien construida, etcétera, pero cómo deliberadamente lo corre de las lecturas que hacía el nacionalismo católico de aquí, ¿no? Chesterton, padre de la Iglesia, lo pone como un sentido irónico. Porque también es interesante la posición antiliberal de la lectura, ¿no? Claro. A mí siempre me pareció muy interesante una hipótesis de Carl Schorke, que hizo un libro clásico sobre, que se llama Bien a fin de siglo. Claro. Bien a fin de siglo. Que hace una reconstrucción de la situación del nacimiento de la vanguardia en Viena, donde de hecho se produce como el estallido, ¿no? Y él dice, se produce eso porque hay una crisis del liberalismo. Él ve la vanguardia, es decir, estos grupos conspirativos, estos grupos que no creen en el consenso, ni creen que la literatura y la cultura se deciden por mayoría, sino que se deciden por acciones muy... Él las ve como reacciones frente a lo que podríamos llamar el código liberal, que consiste que, bueno, que todos los escritores son buenos, todos los escritores deben ser considerados, en fin, ¿no? Entonces yo veo a Borges en esa estela, ¿no? Vi a Macedonio también, que tiene mucho de eso, ¿no? Claro. Entonces está muy bien el hecho de ver también... Eso se ve en el mundo contemporáneo y nosotros lo vemos en la Argentina todo el tiempo, ¿no? La lucha de las lecturas. Claro. Creo que uno de los elementos más visibles de la política argentina actual, sea la posición que sea la que uno tenga, es que hay una lucha descarnada, ¿no? Por quién impone una lectura o qué es leer determinados acontecimientos o determinados textos, ¿no? De modo que leer no es un hecho neutral, ¿no? Estoy de acuerdo. Si la lectura de cualquier índole es política, ¿sí? Pero antes que eso, yo quisiera retornar a la pregunta que vos hiciste, ¿cómo no llega a Borges? Y yo estaba en el secundario y creo que estaba bien leer a Borges, leer la trilogía Borges, Sábato, Cortázar. Claro. ¿Sí? En las clases de literatura, que apenas recuerdo el secundario, eran mayormente abominables. Uno no tenía, estaba hablando de la dictadura, no había unas buenas clases, o no había buenas lecturas, ¿sí?
Entonces, pero era Borges, digamos, era como una suerte de, ya en últimos años, en secundario, con cierta obligación. O sea, yo no recuerdo no haber entendido nada al principio de lo que leía, pero estaba fascinado por esas construcciones fantásticas, metafísicas, ¿sí? Dialogábamos con algunos amigos, pero sin entender mucho de qué se trataba todo. Yo luego, ya de grande, creo que tampoco sigo entendiendo mucho. Por eso vengo a este programa. Porque en este programa nosotros, fíjate vos, viniste al programa justo, ¿no? Porque nosotros acá nos preguntamos qué quiere decir entender un relato, ¿no? Claro. Entender un relato no es lo mismo que entender un concepto. Claro. Yo creo que lo más interesante... Entonces, a veces uno dice entender un relato y el problema no es entender un relato. ¿Qué habría que entender en un relato? Claro. ¿No? No, muy por el contrario, yo creo que cuando no se comprenden del todo, es decir, cuando queda una zona elusiva, quedan ciertos meandros en donde uno no puede seguir mucho, creo que ahí se enriquecen. ¿Sí? Cuando vos hablabas de Tlön, por ejemplo, sí, es una cosa un poco... O sea, no es muy claro todo, ¿sí? Sobre todo la postdata. Pero también yo creo que el otro elemento que tiene Borges que nosotros, quizá en un sentido podríamos identificarlo como un espacio común, ¿no? A diferencia de los escritores de América Latina, para decirlo así. Para poner rápidamente algo para comparar, ¿no? Uno lee García Márquez, o lee Vargas Llosa, o lee Carlos Fuentes, y el narrador es despótico. El narrador sabe todo. Construye un mundo, uno puede gustarle o no eso. Claro. Construye un mundo, el narrador sabe, las mujeres vuelan, para dónde van unos y para dónde. En cambio, en Borges, el narrador siempre vacila, ¿no? Claro. Y yo creo que esa es la gran línea de la literatura en el Río de la Plata, diría yo. No quiero exagerar, ¿no? Eso es Onetti, eso es Feliberto. Claro. ¿No es cierto? El narrador es el que no sabe. El narrador es el primero que no entiende lo que pasa. Claro. El narrador no es aquel que dice, bueno, las cosas son como yo les digo, porque mi abuela ya me lo contó y yo lo tengo súper claro todo, ¿no es cierto? Sí. Me parece que va por ahí esa sensación que es una sensación benéfica, yo creo, ¿no? Justamente sobre eso, en relación a los libros recientes de Luis y de Mario, ¿no? Bellas Artes, ¿no? Y Cuadernos de Lengua y Literatura, que así se llaman una serie de libros que está publicando Mario Ortiz, ¿no? Y ahí hay un comienzo muy que me encantó en el libro de Luis sobre la cuestión del complot y de la conspiración. Y entonces quería una observación nomás sobre eso. Si alguna vez lo has pensado en relación a Borges. Sí, en verdad, podría decir antes, el complot existe, los complots existen, las conspiraciones existen, lo cual no significa que funcionen. Nosotros con él nos complotamos para dominar la literatura argentina y por ahora no funciona. ¿Sí? Pero el complot yo no participo en ese complot. Claro, uno puede complotarse para eso. Pero lo interesante a mí me parece de Borges y la conspiración, ¿sí? Hay dos cosas. Uno pareciera ser también partícipe, sin saber, de esos complots, digamos, al ejercer cierto tipo de actos. De alguna forma uno recuerda a Foucault y su teoría del poder, ¿no? Que uno replica los modos del poder incluso oponiéndose a él, ¿no? Pero la otra que es interesante es, o dos, ¿no? O bien estamos todos complotados, ¿sí? Lo cual, si estamos todos complotados, a veces habría que ver contra quién o contra qué estamos complotados. Claro. Y la otra es cuando digamos, deriva en una suerte de mito de Frankenstein, que es el caso de Tlön. El multimillonario extraordinario, ¿no? Claro, que bien yanqui, bien capitalista, porque vamos a crear un país, ¿por qué no creamos un planeta? ¿Sí? Vamos a demostrar que podemos creer sin Dios, ¿no? Una cosa así, dice porque él. en verdad esa enciclopedia que reconstruye el mundo imaginario ha sido inventada por una conspiración, una sociedad secreta financiada por un norteamericano. Toda la obra sería el resultado de un complot de unos que deciden inventar esa enciclopedia. Claro. Pero parece el mito de Frankenstein, porque eso que están complotando se les viene encima. Eso es lo interesante. O sea, conspiramos, pero resulta que, Claro. Que eso a mí me hacía acordar
varias cosas, ¿no? Viste que siempre están todos los libros ahora, Borges y la matemática, Claro. Borges y la física cuántica, Borges y la literatura incluso. A veces. Sí, sí. A veces. Y que ese mundo, que es puro, al principio, Tlön, que es puro lenguaje, ¿sí? Y que de a poco empieza a cobrar vida, si quiere, y parece el mundo de la web, que es puro lenguaje, que hemos creado algo que de alguna forma es relato, donde no hay objetos, que hay percepciones de lo que nosotros dejamos, y que de a poco parece que el mundo será Facebook. ¿Sí? Digamos Tron, nosotros mejor. Sí, Digamos, sí, el sí, mundo claro. es mucho más elegante. Pero es verdad, ¿no? Es verdad, digamos, sin hacer demasiada relación. Sí, Pero también es cierto que hay una fantasía de mundos paralelos y de personalidades, digamos, de identidades paralelas, ¿no? Eso que también en Tron y en este tipo de construcción, ¿no? Claro. Muy interesante porque también es cierto que la estructura del complot en Borges se identifica mucho con la ficción misma, ¿no? ¿Te acuerdas en La Lotería en Babilonia, ¿no? Claro. Que el Estado mismo está completado. Sí, completado, sí, ¿no? sí, Entonces, sí, de pronto sí. tiene una versión. Muy Sí, bien. que es una forma, Es- si se quiere, de dar orden al azar o al caos. En verdad, todo obedece a un complot. Claro, y que está en el origen de Platón, ¿no? ¿Te acuerdas que en Claro. la República él dice, bueno, vamos a manejar un poco esta situación? Sí, ¿no? sí, sí, sí. También quería quizá una pequeña observación de Mario sobre la cuestión de cómo usa la autobiografía Borges, ¿no? Cómo usa su nombre Claro. porque también Mario trabaja bastante con cuestiones. Es muy, aparecen es muy personas. interesante, ¿no? Porque, digo, constantemente aparece también la referencia a sí mismo, la referencia a sus amigos, bueno, por ejemplo, en Tron, la referencia a los antepasados. Hay una cosa que es muy interesante, me parece que lo dice Jaime Rest, y es que a Borges le fascina ver cómo todos los elementos de la realidad ingresan a la literatura para seguir alimentándola, ¿no? Entonces, en un punto, esa biografía que él construye, la construye como un relato, quizá no sé si tanto para buscar una verdad sobre sí mismo, sino para construirse un relato en el que reconocerse, como de construirse, sí, una genealogía, pero más bien como construirse como literatura para a partir de allí leerse a sí mismo. Sí, sí. Quizá de acuerdo. como si la propia vida fuese en un punto ininteligible como la realidad, y entonces a través de la literatura es como que él pone un orden posible a su propia vida, a su propia experiencia, al significado, al sentido de la vida, ¿no? Sí. A mí me parece que... Porque hay momentos de la aparición del yo, digamos, que son siempre muy inquietantes en Borges, ¿no? Sí, De pronto está sí. escribiendo algo absolutamente objetivo, no sé. Por ejemplo, en La muerte y la brújula, que de golpe dice, bueno, de pronto aparece alguien que dice, en la ciudad de mi cuento, Claro. ¿no? Antes no había aparecido nadie que hablara en primera persona, y de pronto aparece ahí alguien que está enunciando. Y en esos momentos en que aparece siempre está pasando algo, es como un juego de magia, ¿no? Sí, sí. Decimos, apareció el yo, y él ahí nos está metiendo la trampa, ¿no? Claro. O, por ejemplo, la historia del guerrero y la cautiva, ¿no? Es absolutamente maravilloso. O Sí, sea, claro. desde mi perspectiva personal, para mí es de lo más entrañable que ha escrito Borges. Y para mí lo más genial, ¿no? Porque de una cita erudita, esto que vos decías de la analogía, que dice allí Croce, que Drockful y los longobardos del siglo V lo conecta y nos traslada a Junín, a la campaña, ¿no? 1872, que aparte era más o menos la misma época de Martín Fierro, ¿no? Claro. Entonces arma allí esa historia que de pronto salimos de la caída de Roma, hipererudita, en una nota a pie de página, a una historia ahí de frontera, ¿no? Y Entonces, nosotros estamos ¿cómo? todos con la inglesa, ¿sabes? Claro. ¿Y cómo Creo pasó que a esto, viste? La semana pasada hablamos de la inglesa, La inglesa. que se va con los indios por la poligamia, ¿no? Y porque le gusta Claro. mucho el capitán ese que está ahí. Claro. Eso nos pareció que era una heroína la inglesa. Claro, y que aparte que realmente muchas cautivas no querían ser rescatadas, ¿no es cierto? Por lo menos esa inglesa. Al menos esa inglesa. Esa inglesa. Bueno, muchas gracias, jóvenes, chicos. Bueno, Bueno, muy bien. Hacemos una pausa y seguimos. muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias.
Muy bien, como siempre, vamos a usar el final del tiempo que tenemos para conversar un poco. Como ya les he dicho, no necesariamente las preguntas tienen que estar de modo directo ligado a lo que hemos estado hablando, sino a cuestiones que ustedes piensen que es interesante conversar, ¿verdad? Así que empezamos, por ahí empezamos. Recuerdo que una vez contaste tu primer encuentro con Borges y quería saber si lo podías contar, repetir. Sí. Es un poco... Es divertido en un sentido, pero también me pone un poco incómodo, para decir la verdad. La cuestión del Conrad fue en el 69, fue la segunda vez que lo vi. La primera vez que lo vi, yo era estudiante, era en el año 60, digamos. Yo tenía 18 años, 59, 60. El Centro de Estudiantes preparó un ciclo de conferencias, Entonces invitamos a Viñas, ¿sí? Pero invitamos primero a Borges, ¿no? Entonces lo llamé por teléfono y le dije que era de La Plata y que queríamos a ver si venía a la facultad, etc. Yo estudiaba en La Plata en esa época. Y él, por supuesto, inmediatamente aceptó. Entonces yo viajé y él me recibió en la Biblioteca Nacional. Y entonces lo que me interesa primero transmitir es la sensación de intimidad que inmediatamente me produjo, ¿no? Me sentí muy cómodo inmediatamente, digamos, ¿no? Él tenía un sistema que consistía en que siempre hablaba de algo que tenía que ver con la persona que llegaba ahí, entonces empezó a hablar de La Plata, de la ciudad de La Plata, que él conocía y la gente amiga de él en La Plata. Así que empezamos perfectamente y entonces yo le digo, bueno, Borges, nosotros tenemos interés que usted venga. Él dijo, bueno, voy a dar una conferencia sobre Lugones. Le digo, no, muy bien, Borges, y nosotros le vamos a pagar, le dije yo. Y le vamos a pagar, no me acuerdo, supongamos que le dijera 2.000 pesos. Ah, es mucho, me dijo. Entonces yo me quedé descolocado, ¿no? Para empezar. Le digo, mire, no, en realidad la plata no es nuestra, ¿no? De los estudiantes, la universidad nos dio un dinero. No, le voy a cobrar 1.000. Ya me dejó desacomodado con eso. Y entonces me siguió ahí, seguimos hablando de una serie de cuestiones que él iba dejando... Habló de un poeta de La Plata que se suicidó y que venía siempre a visitar a su familia. Era muy amigo de su familia y siempre sabía que el padre de Borges se iba a dormir la siesta. Y ese día insistió en despertarlo al padre de Borges, que fue una cosa como descortés, ¿no? Y se despidió, pero luego se mató. Entonces la despedida era como una despedida... como una despedida que tenía el sentido de una verdadera despedida, ¿no? Entonces, me empezó a contar esas cosas y yo me empecé a sentir muy cómodo y la conversación seguía. Y en un momento, yo lo pienso y no lo puedo creer, le digo, ¿sabe, Borges, que hay un cuento suyo que no está bien terminado? Le dije. Yo tenía 18 años, ¿no es cierto? Yo venía leyendo Hemingway en esa época, ¿no? Entonces, Hemingway... por supuesto, tiene una manera de terminar con los cuentos muy extraordinaria. Me refería a un cuento que se llama La forma de la espada, ¿no? Que es un cuento que es muy parecido a Hombre de Esquina Rosada. El que está contando el cuento es en realidad la persona detestable, el traidor, pero lo cuenta como si estuviera contando la historia de otro, ¿no es verdad? Está contando una historia atroz, pero la está contando como si él no fuera el protagonista, ¿no? Y hay un momento en que, en uno de esos enfrentamientos, alguien baja una cimitarra y le hace lo que Borges llama una cicatriz rencorosa. Le cruzaba la cara una cicatriz rencorosa. Entonces uno se da cuenta que al ver la cicatriz en la que le está contando y ver la escena en la que alguien le hace esa cicatriz, uno se da cuenta que esa persona es la que está contando. Entonces digo, ahí tendría que terminar el cuento, digo yo. Caramba, me dijo Borges, ¿no? Porque el cuento sigue, ¿no? El cuento sigue y sigue. Entonces... El personaje dice, yo soy Vincent Mood, Borges, ahora desprécieme, ¿no? Entonces yo venía con todo el rollo de Hemingway que hay que cortar y que no hay que decir todo, y aproveché la faulada para decirle eso. Entonces le digo eso a Borges, y bueno, no me dice nada. Y me dijo una cosa lindísima, ¿no? Lindísima, me dijo, usted también escribe cuentos, ¿no? Que tenía dos sentidos eso, ¿no? Uno es que Borges, cuando la gente lo encontraba por la calle y le decía, Borges, soy escritor. Yo también, decía Borges, ¿no? Entonces,
De modo que eso era hundirme en la nada, ¿no? Era como... Yo había escrito 2 cuentos en mi vida, ¿no? Y me decía, usted también escribe cuentos. Pero también estaba diciéndome algo que yo después me di cuenta que también era muy sagaz, que yo ya no leía del mismo modo, me estaba diciendo. Que yo ya leía tratando de ver cómo estaba hecho eso, ¿no? Entonces pasó la situación y cuando me estaba yendo y se despide, me dice, he conseguido una considerable rebaja, ¿no? Hizo un chiste macedoniano, ¿no? Como diciendo que él había conseguido la rebaja porque en lugar de que yo le pagara, o que los estudiantes le pagaban 2.000. Entonces yo después pensé, se perdió 1.000 pesos para que yo contara la historia esta infinitamente, ¿no? Porque era capaz de hacer esas cosas, yo creo. Era capaz de crear esas situaciones que después uno no las olvida nunca y las repite, y yo creo que eso es lo que también ha terminado por construir las historias de Borges que circulan, ¿no? Y también ahí me di cuenta de algo que no me había dado cuenta antes y que me di cuenta después, que los cuentos de Borges son muy clásicos, que él es un escritor de cuentos muy clásico, que siempre los cuentos tienen una explicación, que se cierran con todos los temas muy aclarados, que no trabaja, digamos, con el estilo del que deja la historia sin... Lo que pasa es que adentro hay un material tan raro, tan heterogéneo y tan múltiple, que los cuentos dan una sensación muy curiosa. Pero si uno mira con cuidado los relatos, va a ver que, en el fondo, él sigue la tradición clásica de los cuentos con un final en el que todo queda muy aclarado, ¿no? Así que bueno, si alguien viene ahora a mí y me dice, eso está mal, yo lo tiro por la ventana. Bueno, vamos a la segunda. ¿Era por ahí la segunda? Hola, Ricardo, soy Sí. Leonor. Te quería preguntar, evoqué mucho durante todo el programa de hoy, cuando hacías referencia al uso de la cita, el Facundo, ¿verdad? Porque hay un uso de la cita muy particular y muy peculiar que, para tomar algo que vos acabás de decir, que quizás sí se ciñe a la tradición y por eso cierra y por eso clausura y por eso uno se pregunta para quién fue escrito o a quién estaba dirigido, ¿verdad? Sí, sí. Con citas en francés y bueno. Y por otro lado, el uso de la cita, casi, no sé si sería abusivo decirlo así, pero casi juguetón, que tiene Borges, y la diferencia en la producción del lector que genera, en un caso y en el otro, ¿verdad? Como que, Borges sería la posibilidad de que nadie quede afuera siempre y cuando lea con un deseo. Claro, claro. ¿No? Y de ahí las malas lecturas, o entre comillas malas lecturas, y pensaba en una frase que creo que dice Renzi en Respiración Artificial, cuando habla de que Borges es el escritor argentino que cierra el siglo XIX, ¿verdad? ¿Hasta qué punto podríamos sostener, a partir de todo lo que vos dijiste hoy, que quizás es el que funda el nuevo lector del siglo XX? Sí. No, corremos de Renzi un minuto y lo que decís me parece que no hay nada que agregar. Es exactamente así, ¿no? En el sentido que la conexión con la gauchesca es la que nos lleva a lo que nosotros llamamos la memoria, el culto al coraje, de lo cual hablábamos en la reunión pasada, y Sarmiento es el que nos lleva a esta zona de cómo usamos nosotros la biblioteca, ¿no? La usamos de una manera completamente paradojal y rara, ¿no? Las citas están equivocadas, las atribuciones son erróneas, y Borges tiene una teoría de eso, ¿no? Entonces, su conexión con Sarmiento es una conexión muy deliberada, digamos, ¿no? Porque eso es la civilización en el sentido argentino de la expresión, ¿no? Los civilizados conocen la cultura europea y los bárbaros conocen la cultura campesina, son el rastreador, son los grandes personajes de Borges, qué sé yo, Cruz, en fin, son los que tienen otro saber. Los que tienen otro saber. No es que no tengan un saber, tienen otro saber. Incluso en el Facundo, ¿no? Los saberes de Facundo, de Facundo Quiroga en el Facundo son increíbles, ¿no? Cómo valora Sarmiento, por ejemplo, el hecho de que Facundo conocía a todos los soldados y entendía cómo eran los soldados. O sea, que tenía un saber que casi por momentos Sarmiento dice, es un saber que realmente yo no entiendo bien.
¿no? Por supuesto que es un mito eso de que los llamados bárbaros no tenían cultura. Yo siempre cuento la historia que cuenta Busaniche, ¿no? Que cuando Paz cae boleado por el caudillo General López, Paz, que es el general que para Sarmiento aparece como el ejemplo del general civilizado, porque es un artillero, ¿no? Es el general moderno, es un general estratega, ¿no? El otro es la montonera. Pero resulta que lo bolean al pobre, ¿no? Es como el final del poema conjetural. Vencen los gauchos, por fin encuentro mi destino sudamericano. ¿Qué más sudamericano que le bolean el caballo al gran estratega militar europeo? Entonces él piensa, me van a matar, me van a... Entonces Echeverría, se llama el secretario de López, que le dice, bueno, espero que esté cómodo acá, le vamos a dar este poncho si quiere algo para leer, y le da el comentario a las guerras de las Galias de Julio César en latín para que lea. Entonces la idea de que los otros eran tipos que... No, eran tipos que también tenían sus culturas rosas. Tenía una cultura que no era de Sarmiento, tenía la cultura de todos los que eran contrarios a la Revolución Francesa, ¿no? De Mestre, qué sé yo, pero leía muy bien a lo que podríamos llamar el pensamiento antiliberal, ¿no? Pero de todas maneras se construye, como siempre, un mito de, por un lado estarían los que tienen bibliotecas y por otro lado los que andan a caballo, digamos, ¿no? Y Borges se coloca ahí de una manera muy hábil, porque efectivamente quiere cerrar las dos, de un modo deliberado lo quiere hacer, digamos, ¿no? Por eso es la gauchesca, como bien dices, quiere cerrar la gauchesca, escribe el fin, y no es que quiera cerrar el Facundo, pero escribe lo mismo, en un sentido de, escribe los textos sobre cómo la cultura es la base de la convivencia, ¿no? No, pero lo del siglo XIX era un chiste, ¿no? Era sencillamente para decir que Ares era el escritor moderno. Pero después ya ves que a medida que envejezco, o que envejecen otros, No, me parece también que Borges, tal vez porque la cultura argentina tiene una energía particular también, ¿no? Si nosotros lo comparamos con la cultura mexicana o con la cultura peruana, yo lo decía, ¿no? Hay que inventar algo acá, porque no, es difícil trabajar sin tener una cultura colonial tan fuerte, tan barroca, tan extraordinaria, con Sor Juana y el Inca Garcilaso y qué sé yo, y nosotros tenemos unos gauchos a caballo, qué sé yo. Y las noticias que hay sobre Buenos Aires, dice, no hay lugar más inculto que Buenos Aires, que cualquiera de los viajeros que andaban por acá dicen, pero acá nadie lee ahí, ¿no? Entonces, la construcción cultural es casi una obligación y se produce esa cultura tan particular, ¿no? Me parece. Quiero decir que siendo del siglo XIX, es como está conectado con algunos problemas que son muy contemporáneos, ¿no? Bueno, vamos a dejar acá. Hemos hablado muchísimo. Muchas gracias.